Buenos días, soy Víctor, estar viendo Carne Carolina. Bueno, hoy, como viste, vengo del vídeo anterior pues, estuve enseñando aquí en la huerta porque mientras estaba el tractor bateando el purín no tenía nada que hacer y yo pues fui a grabar aquí en la huerta, que os la enseño aquí desde arriba, que se puede ver. Como veis, bueno, esto es lo desde arriba, vaya, pero estuvimos ahí abajo enseñando en el vídeo anterior. Y nada, estamos aquí. Me queda batir este foso, que aún no tiene secreción. Bueno, como os dije, que las novillas y secas que andan por fuera, y aquí solo terneras recién destetadas y que no están, hasta que no están preñadas de segunda revisión de preñez y todo eso. Y nada, estamos aquí, y bueno, aquí están las de leche, pero bueno, andan pastoreando por ahí, y duermen en la finca de la casa y andan por fuera y pasan ahora mismo como estos días, bueno, ayer llovió, va a llover estos días que vienen, mañana no, pero estos días no va a llover, va a ser más viento, van a estar más por casa, pero normalmente estos días están pastoreando, bueno, por las fincas por ahí y duermen siempre en esa finca por ahí o andan ahora por la tarde por ahí, por ejemplo, en Estanga. Y nada, estuve bateando aquí el purín, que mientras esperaba, pero este ya está listo, que ya corre por todo. Y ya nada, vamos a sacarlo y nada, así que nada, vamos a sacarlo. Vamos a apagar y vamos a cambiar el batidor. Que bueno, estuve batiendo mientras hacíamos el vídeo y nada, esta queda batida. Este queda batido, así que tengo la echada de estar en el tractor. Mañana sacaremos purín como locos porque mañana a la mañana lluvia, ahora da buen tiempo a la tarde, mañana da muy buen día, da tormenta, otra vez una burrada de calor, es un tiempo cambiante. Y el fin de semana da todo malísimo, el lunes malo, martes malo, y después vuelve a dar bueno, que habrá que seguir ensilando. Y voy a aprovechar, intentar vaciar lo máximo posible los fosos. No lo puedo echar tan gordo purín como en el invierno, y se lo he hecho a las fincas que estuvimos ensilando tal, menos una que queda por pastorear agua, aquella que estaba algo húmeda tal, que el trozo que lo vamos a pastar con las novillas y no se puede echar purín, el resto voy a echar purín. Así que nada, vamos a sacar aquí, cambiar para ahí, vamos a seguir batiendo aquí, y hoy vamos a hacer esto, que pues lo lavo, lo desengancho y tengo que empezar en el establo ordeñado y todo el rollo, y mañana ya sacar purín. Así que nada, vamos a cambiarlo y vamos a meterlo. Bueno, pues esto ya está, vino ahora a mirar y está batido. Así que nada, vamos a sacarlo, lavarlo y desenganchar. Y nada, mañana a la mañana, después de dar de comer a las vacas y todo esto, y desde la rutina de siempre, pues sacar el purín. Así que nada, mañana dar más caña, venga, que hay que empezar en un estable y vamos a ver. Chao. Buenos días, del día siguiente que batimos el purín, hoy estamos sacando el purín y nada, ya este no es el primer viaje, pero estaba empezando a llover y empecé a dar caña y casi tenemos hecha la finca de abajo, que le estoy echando purín donde estuvimos haciendo silo y nada, casi la tengo empurineada y este debe ser el octavo viaje, así que saco. Ya le rebajé bastante al foso y nada, este debe ser, llevé 7, este es el número 8, y nada, estamos echando purín y antes de que llueva y poco más y nada, porque esto ya lo grabé varias veces, haré un vídeo así, ¿sabes? Yendo ahí para una finca aquí cerca, ahora casi es hora de comer y ando sacando aquí para la cerca porque le eché de abajo donde estaba algo húmedo de andar el agua y tal, por el tema de miedo a enterrarme si llovía, y esa me queda una cisterna o dos por el seco y yo estoy aquí tan cerca para poder comer, así que nada, me voy a grabar como por ahí echamos purín y tal y poco más, porque es lo mío siempre, y después os voy enseñando cómo van quedando las fincas
para pastar ese pedazo que queda de hierba sin que estaba algo más húmedo y no se secó. Y así que nada, vamos a ir regando por ahí, os grabo a ver cómo saco y esto, y después os enseño cómo quedan las fincas y vamos a echar todas menos esto, como digo, para pastar la hierba. Así que nada, vamos a seguir, venga. Bueno, acabamos de echar por ahí en esta finca y nada, ahora vamos a ir a comer. No se lo he hecho demasiado gordo y nada, queda con purín. Y nada, esta queda lista. Tengo otras dos empezadas, pero en la entrada ahí estaba algo húmedo y ahora que empezó a llover, ahora que vuelvo a salir el sol, a ver, en total para una me quedan dos para cada una, y la grande de abajo donde estaba algo húmeda y donde había que cruzar el puente, que anduve rápido para esa leche purín por el tema de que se iba a estropear el puente este que hicimos yo y mi padre ahí atrás, y se leche rápido antes de que empezara a llover, igual ha ablandado algo, y en la cisterna así todo con purín peso. Y nada, así que nada, vamos a parar a comer y después seguiremos toda la tarde a ver si acabamos. Así que nada, por la tarde a ver si ganamos unos billetes más, venga. Bueno, echamos purín a estas dos que eran juntos. Bueno, me sobró algo de purín que lo llevo en la cisterna, pero se lo tiro ahí a esta finca siguiente que vamos a ir ahora. Y nada, estas quedan con purín. Aquí me pasé algo que no me cerró bien, pero bueno, no pasa nada, que va a llover. Y aquella es para otro lado del puente. Tengo ahí los luz amontonados y nada, estas dos quedan con purín, y esa de ahí que es grande la tengo que cerrar con pastori para pastar las esquinas y por bajo del fío y pastar aquel cuadrado de hierba que hay. Así que nada, vamos a seguir. ¿Ven? Bueno, vamos, os voy a enseñar aquí esta finca que le eché purín rápido porque empezó a llover y tuve un problema que se movió la cisterna y me quedé ahí entre la presa y bueno, me patinó un poco a ver si lo tapo y bueno, nos queda la de abajo, esta ya la eché. Todo por ahí. Aquí al lado de la presa no le he hecho purín, pero todo me patinó ahí atrás, ahí en la esquina de la finca, pero bueno,
queda bastante bien. Así que nada, vamos a seguir a ver si acabamos la de abajo, porque me queda un viaje y como ahora empezó ahí a llover algo y como siga lloviendo no sé, entra a ver si acabo con este último viaje y acabamos, pues vamos a ir para una ya. Bueno, vamos con la última cisterna antes de ordeñar. Después de ordeñar haré una finca ahí arriba porque mañana da más agua y casi no se ando y cayó aquí un vallón de agua con tormenta. Y encima este camino, mire cómo se me pone. Aquí bajamos, esto se abrió de nuevo, pero se baja aquí un pedazo casi en plancha. Ya me queda poco en esta finca, pero bueno, se está poniendo malísimo. Es que era bastante pendiente este camino para bajar y tengo que tener cuidado aquí en la entrada, que es donde están los tubos, de no atrancarlo. Y nada, vamos a... esta es la última cisternada y después a ver de ordeñar, a ver si saco para arriba, que hasta se me está acabando el purín, y a ver si acabamos antes de que yo mañana llueve mucho más que hoy. Y ahora cayó tormenta y cayó una pila de agua que puso todo, estaba como en polvillo estos días que no llovió, no sé qué día, pero ahora empezó a llover hoy y hizo todo, sabes, una papullada por los caminos que no da miedo. Así que nada, a ver si acabamos y os enseño completo, venga. Bueno, finiquitado. Bueno, esta finca sigue por ahí adelante, pero bueno, listo. Así que nada, vamos para el siguiente. Bueno, acabamos de mala manera. Queda aquí purín que está hasta el final, que le tengo que traer mañana 2 cisternadas de agua por lo menos a cada foso, porque me pegó aquí un trancón tanto de un lado como de otro, no me vaciaba, tuve que abrirle. Un desastre ahora al final. Me puse perdido, pues ando sin camiseta, todo lleno de mierda básicamente. Me saltó a la cara, no sé, tengo por la gata. Para mí, como puse la camiseta, encima mañana quiere mi madre, este es el día de la madre, tal, comer ahí a la montaña y tal, a ver si me ducho y que huele a mierda, me cago un 10 que tira para atrás. Que este olor dura muchísimo tiempo, encima no puse guante ni nada. Y nada, me pegó aquí con esto de que se le ponen cuando viene el podólogo las vacas en las pezuñas para tipo tacos de madera, para que no pisen si se mancan en el casco, y se le caen y son de madera y van para el canal y van para el pozo. Y como estuve aprovechando para echarle a esta finca, estuve aprovechando hasta el fondo y además estaba muy duro y lo boté algo ligero, pero mira lo negro que quedó. Y nada, a ver si le traigo 4 cisternadas de agua. Ahora que está vacío, están las vacas fuera, hace sol, encima los pozos son cerrados, no les cae gota de agua, siempre seca más, así que 2 cisternadas sacadas y ahora estaba esperando que vaciara, pero bueno, aún le tengo aquí atrancado un pedazo, a ver si lo salvo. Así que nada, acabamos con muchísimo desastre hoy. Hoy fue un día desastroso echando purín. Empezó a llover, nos entró una finca que había justo, en otras hice alguna rodera a ver si las tapo, en otra casi me entierro, que se me fue a la cisterna hacia la presa y tuve que tirar para adelante, que no me quedaba remedio por el purín. Un desastre. No para de llover seguido. Y nada, encima estuve aprovechando ahora los pozos y atrancón aquí en la cisterna. Así que nada, bueno, habrá días mejores. Y nada, pues nada, nos despedimos así algo tal porque es una caralla de esto, pero bueno, vamos a cenar y que le den por culo que ahora ya está. A ver si voy por agua y ahora queda todo listo y que llueva lo que le plazca, a ver si pues se pueden ensilar los siguientes. Así que nada, vamos a cenar y todo eso, y aún tengo que ir a
al establo que dejé las vacas cerradas por culpa de que pensaba que igual me hacía falta otra, pero bueno, acabé. Y además que no quedaba prácticamente nada en el pozo, por eso me atranca, porque o sea, se atasca por culpa de andar aprovechando el final de la fosa. Así que nada, vamos para casa, vamos a abrir las vacas que salgan y aprovechen hoy, que va a ser el último día de pasto que tengo, porque mañana empieza a llover y que duerman hoy fuera, que pues igual tienen que dormir dentro. Y nada, nos ducharemos y a ver si saco esta pestume que bueno, si no para mañana van a tirar para atrás cuando me vean. Y poco más, cenaremos y mañana es otro día. Así que nada, muchas gracias por el vídeo, suscríbete, dale like, comenta, comparte y eso, muchas gracias por el vídeo, chao.